Hospital San Javier. Ahora nos acompaña el doctor José Juan Quilantán Cabrera. Él es ginecólogo y obstetra por la Universidad de Guadalajara, subespecialidad en medicina materno-fetal por la Universidad de Guadalajara, máster en medicina y terapia fetal por la Universidad de Sevilla, adscrito a la unidad de alta especialidad del nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Él es miembro del Instituto Fetal San Javier. Él nos trae el tema detectar para acompañar, cómo hacer que el ecocardio y neurosono fetales lo cambien todo. El tiempo es de él. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, ese sí soy yo, no como la vez pasada que era otro ponente, pero yo lo cubrí. Ahora es cuando se pone bueno lo que estamos hablando. En las primeras clases, desde la del doctor Ricardo, que era una introducción, la del doctor Fajardo, la del doctor David y la de la doctora Iris, que nos sirven para entender qué hace el médico fetal en su parte de detectar patología fetal. En esta y en la clase que sigue vamos a hablar de qué hacemos cuando detectamos una patología fetal. En esta primer parte, que se llama detectar para acompañar, cómo hacer que el ecocardio y la neurosonografía fetal lo cambien todo, vamos a hablar qué pasa cuando detectamos, ahora sí, una enfermedad en uno de estos dos sistemas tan importantes para el desarrollo del bebé a largo plazo. Estamos hablando del corazón y del cerebro. Ya les habían comentado que conflictos de intereses con la industria no tengo, solo represento a las instituciones pues, de las que hablo, que es el Civil, el Hospital General de Zapopan, nuestro instituto, el Instituto Fetal San Javier, y bueno, soy profesor de la Universidad de Guadalajara. Y voy a empezar con una provocación, no me tienen que responder, pero piénsenlo para ustedes, y es, estamos observando en estas dos imágenes un corazón fetal. En algunos se ve algo alterado. Vemos dos corazones que fueron realizados por vía ultrasonográfica fetal. En uno de ellos vemos cómo hay una acumulación anormal de líquido por encima de este nivel que le llamamos atrioventricular, que muy probablemente nos hable de un derrame pericárdico, mientras que en este corazón que tenemos al otro lado se ve completamente normal, está a la izquierda, el nivel de angulación está normal, las cavidades están del igual tamaño, no se ve una acumulación de líquido, todo parece estar normal. Y a veces tenemos este tipo de hallazgos. En vez de un corazón como el que vimos acá, en donde parece que todo es normal, a veces nos llegan a la consulta, ya sea en lo privado o en lo público, pacientes porque el médico que las atendió refiere encontrar algo que no está dentro de lo normal. Y vemos cómo este corazón, a diferencia de los otros, no tiene una forma triangular, sus que era un cuadro que llevaba perdidos casi 300 años.
¿Qué pasó después? Pues se confirmó efectivamente que con esos poquitos datos que alcanzaba a ver allá al fondo, el cuadro que estaba observando era un cuadro que se encontraba dentro de las galerías de uno de los castillos de Enrique VIII y había sido considerado perdido por más de 300 años, solamente por tener al fondo una imagen de un rey que se veía gordito, y la forma del cuadro lo hizo sospechar que pertenecía a este cuadro que llevaba extraviado tanto tiempo. Y obviamente nos enseña algo muy importante: una persona que sabe de un tema es capaz de detectar en detalles muy sutiles cosas importantes. Esto salió publicado en NGO, lo pueden consultar, es una historia muy interesante. Y bueno, me lleva una frase que ya mencionó el doctor Ricardo al inicio de las sesiones, que es: los ojos no ven lo que la mente no sabe. Obviamente, para detectar este tipo de malformaciones, este tipo de patologías, necesitamos detectar aquellos datos sutiles pero importantes que pueden ser lo que cambie la probabilidad de que un bebé viva o no viva los próximos años de su vida. Y esta es una palabra que también tengo que mencionar al inicio de mi charla, y es la incertidumbre. La incertidumbre es muy común en lo que hacemos. Todos los papás llegan a nuestro consultorio ávidos de buenas noticias, de que les digamos que todo está bien. Sin embargo, hay veces que no podemos hacer eso y que nosotros empezamos a detectar algo que está alterado. Y cuando empezamos a detectar eso que está alterado, tenemos que tomar acción y tenemos que ser lo bastante responsables como para decirle a los papás qué está pasando y cuál es el pronóstico a través de esos hallazgos. Entonces, es importante mencionarles que se ha medido la incertidumbre en obstetricia y somos una de las ramas médicas que más incertidumbre provoca, tanto para los médicos como para los pacientes. Y esto es muy importante hablar, es muy pertinente hacer este tipo de estudios avanzados en el corazón y en el cerebro fetales, porque va a representar el 1% al 3% de la población que vamos a estudiar. Son la menor cantidad de casos, pero son a los que más atención les tenemos que poner, porque son los que se van a complicar, son los que van a necesitar más atenciones que tengamos que hacer. Las tasas de detección siguen siendo bajas, ese es nuestro gran reto. ¿Y por qué es que tenemos un reto? Pues por esto. Estamos midiendo estructuras dentro de un cuerpo completamente diferente. O sea, nosotros hacemos nuestras valoraciones dentro del cuerpo de la mamá. Y todavía peor, estas valoraciones las hacemos en órganos que se mueven. Y con un bebé que no nos está esperando, también se mueve como él quiere. No le podemos decir: quédate quieto porque te tengo que revisar tu corazón a fondo. Entonces no es fácil realizar los cortes que tenemos que hacer. Y todavía más complicado, el corazón fetal y el cerebro fetal evolucionan de una manera drástica durante todo el embarazo. No es lo mismo ver un corazón, como les enseñaba el doctor Fajardo, a la semana 12, a ver un corazón a la semana 24, a ver un corazón a la semana 36. ¿Y qué les cuento del cerebro? Que todavía es más complicado, porque las estructuras cerebrales cambian completamente cada 4 a 6 semanas. Entonces es importante que entendamos que para esto tenemos que saber la edad gestacional correcta y tenemos que saber qué es lo que está alterado. Algunos hechos importantes, por ejemplo en ecocardio, solamente la imagen que les enseñaba al principio del corazón normal tiene una tasa de detección de la mitad de las enfermedades cardíacas posibles. Vean lo relevante que es un solo corte de los que realizamos. El screening básico se realizará con cortes muy fáciles, que podría ser un médico obstetra o un médico general bien entrenado, y a la detección de ellos deberían mandarnos a la paciente para que nosotros confirmemos la enfermedad. El momento ideal del estudio, tanto de ecocardio como de neurosonografía, es más o menos entre la semana 18 a 22, 18 a 24, o para pacientes que tienen alto riesgo de una enfermedad, por ejemplo, hijos de una madre con una cardiopatía, podemos hacer uno más temprano, entre la semana 14 y 16. Hasta el 30% de las cardiopatías tienen una anomalía extra, o sea, son bebés que tienen otra malformación. Entonces resulta, me acaba de pasar hace poquito, que me enviaron a la consulta un bebé que parecía tener labio hendido. Lo confirmé, tenía labio hendido, pero revisando el corazón, que también me tenía que meter, encontré tumoraciones cardíacas que me hacían pensar en enfermedad genética. Entonces es muy importante que cuando nosotros sabemos que un bebé tiene una malformación, tenemos que ir obligatoriamente al sistema nervioso central y al corazón para ver que todo esté bien, porque el 30% de los bebés que tienen una alteración en este nivel van a tener una anomalía concurrente. Y tenemos que pensar que hay cosas que aumentan el riesgo en antecedentes maternos y también en antecedentes fetales. Por ejemplo,
la patología materna metabólica, una paciente con diabetes, principalmente la que se da antes del embarazo, es una patología que puede hacer que el bebé tenga una malformación, tanto a nivel del sistema nervioso central como cardiovascular. Exposición a algún teratógeno identificado, por ejemplo, yo creo que ustedes conocen la talidomida, que causó grandes estragos en la población mundial entre los años 40 y 60. Era un medicamento que le empezaron a dar a las mujeres para que vomitaran menos en el embarazo y resultó provocaba malformaciones severas. Entonces, si nosotros sabemos que la paciente tenía consumo de una sustancia que podría tener efectos deleterios en el embarazo, hay que hacer este tipo de estudios, ¿sale? Enfermedades autoinmunes como el lupus o síndrome de anticuerpos antifosfolípidos también. Esto va a tener un riesgo de 10%. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, en el estudio que les mencionaba el doctor Sergio en la clase del primer trimestre, sale alto riesgo de enfermedad genética? Pues estos bebés tienen hasta 90% de riesgo de tener una patología a estos niveles. Y esto es una diapositiva muy interesante porque nos muestra cuáles son los grupos de población donde más hacemos diagnóstico de enfermedades cardíacas o del sistema nervioso central. Es en las que su médico ginecólogo vio algo que no le parecía normal. Recordemos, la mente no sabe, la mente no detecta lo que la vista no detecta lo que la mente no sabe. Estos médicos son la base de que nosotros hagamos bien nuestro trabajo, ¿sale? Cuando los médicos nos mandan un paciente que tiene un mal corte, que no le pareció normal, es cuando más patologías detectamos. Por ejemplo, el caso que les comentaba del labio hendido, que llevó a la detección de tumoraciones cardíacas, ¿sale? Y bueno, dentro de la ecocardiografía fetal, es importante que sepan que el protocolo de estudio que hacemos es en cortes tan sencillos que los podría hacer cualquier médico. Duramos en una exploración completa 1 minuto en un bebé que no tiene alteración. 1 minuto es suficiente para decir estructuralmente un corazón está bien, con 5 cortes principales que describió un autor que se llama Jagel en el año 2000, que valió una de las publicaciones que más ha hecho que crezca la ecocardiografía fetal, ¿sale? Y bueno, creo que en este momento, presumiendo un poquito del trabajo que hacemos en el Instituto Fetal San Javier, es importante decir que nosotros hacemos educación en ciencias médicas, y parte de la educación en ciencias médicas que hacemos es con realidad virtual. Nosotros tenemos, con apoyo de sistemas como el Oculus, cursos que les damos a los médicos ginecólogos y maternos fetales en formación, en donde les enseñamos a detectar patologías cardíacas con el apoyo de este tipo de realidad virtual. Antes la enseñanza se daba en el aula, sin embargo en la medicina también se da en la consulta, y aparte de la consulta, en el pase de visita. El pase de visita es básico para que el médico pueda hacer la enseñanza a sus estudiantes, y de hecho es el hito de la enseñanza más grande que tiene en medicina. El pase de visita es la aplicación de una práctica socrática que se llama mayéutica. Mayeutas es partera en griego, y mayéutica es la forma más común de enseñar en medicina, el pase de visita. Sócrates decía que el conocimiento estaba en la cabeza de todo humano solo por ser humano, pero que le teníamos que ayudar a parir ese conocimiento a través de preguntas, y eso es mayéutica, ¿sale? El cuarto pilar para los ginecólogos y maternos fetales pues es hacer cirugía. En el acto quirúrgico también se enseña. Pero ¿qué pasó? Tuvimos una pandemia que cambió nuestro escenario completamente hace unos años. Teníamos ciudades vacías, incluso veíamos cómo estas ciudades volvían a ser invadidas, más que invadidas, recuperadas por las especies naturales. Llegó nuevamente los animales a las ciudades y teníamos las aulas vacías. Se cerraron las aulas, se cambió el modelo de enseñanza y los hospitales estaban repletos. Pero no podíamos enseñarle a nuestros estudiantes en esos hospitales, así que tuvimos que crear herramientas de estudio como son las que les voy a enseñar ahorita. Vamos a hacer un ejercicio con realidad virtual y con ello es con lo que les enseñamos a nuestros estudiantes. Este es el corte básico con el que vamos a hacer el diagnóstico de enfermedades cardíacas. Se llama 4 cámaras y podemos observar que el corazón en movimiento, así como el feto en movimiento, va a ser identificado de ciertas estructuras como son sus cavidades, son las divisiones de esas cavidades, y es también su movimiento y el movimiento de las estructuras que están dentro de las cavidades y los flujos que tiene, las que nos va a decir que todo está bien. Para esto utilizamos mucho el apoyo de una herramienta técnica que es el Doppler. El Doppler estudia el movimiento de los flujos a través de una estructura, y eso nos permite saber si hay un problema. Este es un corte Doppler en donde se ve adecuadamente cómo está fluyendo
la sangre a través de las cavidades auriculoventriculares, y este es un corte que llamamos tracto esalial ventrículo izquierdo, donde vemos como de la cavidad izquierda sale un vaso que va a cruzar hacia el lado derecho y que va a ser las veces, en la mayoría de los casos, de la aorta. ¿Sale? Esta es la tecnología que utilizamos para enseñar a nuestros alumnos. Los cortes que realizamos, les enseñamos a hacerlos a través de unos lentes de realidad virtual y los vamos educando a que lo puedan reproducir en todos los casos. Este es otro de los cortes que más hacemos, se llama tracto esalial ventrículo derecho, y en este medimos cómo están la relación de tres vasos principales, que son la vena pulmonar, cava y aorta. ¿Sale? Este es otro corte muy importante que hacemos, que es el tres vasos tráquea, y otra vez estamos enseñándoles a través de realidad virtual a nuestros estudiantes cómo es que podemos llegar a hacer ese corte en el cuerpo de la paciente y en el cuerpo del bebé. ¿Por qué es importante esto que hacemos? Porque, por ejemplo, una paciente que nos es referida con un problema cardíaco, con solamente este corte, que es el tres vasos, podemos decirle a los pediatras si va a necesitar medicamentos para mantener algunos ductos abiertos que tenemos en la vida fetal o no necesitan ese medicamento. Así de importante es lo que nosotros hacemos. Nuevamente vemos, y esto es lo que les decía que se puede hacer en un minuto, les enseñamos a hacerlo a través de esta tecnología, a cómo angular su transductor, y podemos hacer la valoración completa del corazón fetal normal en un minuto, en menos de un minuto. Con Doppler y sin Doppler estamos viendo, vean cómo van avanzando en el corte, y aquí lo estamos viendo en realidad virtual, con color, con Doppler color y sin Doppler color. Aquí es sin Doppler color, vean, ese fue situs, 4 cámaras, tracto de salida del ventrículo izquierdo, tracto de salida del ventrículo derecho y 3 vasos. Rapidísimo, así lo hacemos. Ahora imagínense qué pasa cuando tenemos una patología. Obviamente son estudios que duran más de 1 hora en la mayoría de los casos, porque somos un estudio estructural muy completo, pero así de fácil es identificarlos para el médico que tiene el ojo entrenado. Algunos casos rapidísimos que nos hablan de la importancia de esto. Este es un caso muy triste, la verdad. Es una paciente que llega a nuestro consultorio por haber tenido el hallazgo en tercer trimestre de esta imagen. Esto es la cabecita fetal. Y ustedes vieron ya cabecitas fetales donde se ve un desarrollo estructural muy avanzado, y vemos cómo esto es solamente una mancha negra dentro de la cabecita de un bebé. Un bebé que primer trimestre estaba bien y segundo trimestre estaba bien. De la nada, el ginecólogo detecta que tenía un hematoma en la cabeza. El bebé había tenido un sangrado, una hemorragia intracraneal, posiblemente por una causa infecciosa. Obviamente el pronóstico de este bebé es muy malo, pero es importante que haya sido detectado, porque a la paciente empezamos su proceso de duelo, le explicamos cómo va a ser la atención en el momento del nacimiento y prevenimos complicaciones obstétricas detectando esto. Estos bebés, por desgracia, los flujos dentro de su cabecita se van a alterar y va a hacer que empiecen a guardar más líquido, y el bebé a lo mejor se puede llegar a atorar por el canal vaginal, porque la cabeza crece más de tamaño. Entonces, obviamente le vamos a hacer una cesárea a estos casos, y fue importante identificar la patología desde antes. Vemos cómo hacemos un análisis estructural. Aquí están todos los cortes avanzados del corazón. Vemos cómo le detectamos también un quiste en el cordón umbilical, muy parecidas a las imágenes que nos enseñó el David antes. O sea, es un bebé que no tenía una anomalía única. La carita del bebé, la nariz y la boquita, y vemos esa imagen. Por desgracia no hay mucho que hacer en este caso. Ahora bien, a veces tenemos buenas noticias, como esta es una pareja de médicos colombianos, uno de ellos está haciendo la residencia en nuestro país, y resulta que fueron a hacerse la mujer estaba embarazada y fueron a hacerse el control prenatal conmigo, y en el estructural detecto que su sistema nervioso central parecía todo bien, pero a este nivel vemos una pequeña oquedad. Esa oquedad pues me hizo tener que hacer un análisis más profundo del caso, a checarle bien la carita, la actitud que tiene el bebé con sus manitas, que las mueva bien, la boquita, otra vez corazón, el hueso nasal. Y esta es una buena noticia que le di a la pareja. Esto no es una enfermedad, esto es una variante anatómica que se llama Cabo-Bergué. Es algo normal, ¿sale? Pero es importante que lo identifiquemos. ¿Por qué? Porque así, si lo detecta el médico ginecólogo y nosotros lo vemos, le podemos decir al médico ginecólogo, todo está bien, no pasa nada, y dejar tranquilo a la pareja. Entonces, no siempre las noticias, aunque haya cosas que no son normalmente que las veamos, son buenas noticias, porque no significan ninguna enfermedad. Tenemos un último caso en donde esto es de lo que más hacemos y de los que va a hablar en la siguiente clase el doctor David,
tenemos un caso de cirugía fetal. Este caso lo operamos en octubre. Vemos cómo hay un gran defecto en la columna que afecta la formación del sistema nervioso central. Lo vemos en 3D también, el defecto a nivel de la columna, con una evaluación cardíaca completamente normal y, muy importante, el movimiento de las piernitas respetado. Esa imagen para nosotros es muy importante porque representa que, a pesar de que tiene el defecto en la columna, que puede significar una movilidad disminuida, todavía no tiene la pérdida de la movilidad. Entonces operamos oportunamente ese caso y es uno de nuestros últimos casos de éxito. De hecho, parece que va a salir un video que hizo el doctor, el Hospital San Javier, testimonial muy bonito de justamente este caso y cómo le fue bien a la paciente, a pesar de que es el defecto de columna más grande que hemos operado hasta el momento. Entonces, bueno, ya lo verán pronto en las redes del San Javier si la siguen. Y esta es nuestra meta, tener bebés que muevan sus piernitas completamente normal para que tenga una vida lo más normal posible a pesar de sus defectos. ¿Y qué hacemos ante la alteración? Pues ante un hallazgo nos obliga a hacer un análisis estructural más a fondo. Les invitamos a que todo caso que sepan que tiene una malformación lo envíen con un médico materno-fetal para que pueda hacer el análisis del caso y sepamos qué noticias le podemos dar a la paciente y qué acciones tenemos que tomar para el futuro de ese bebé. Y si no tienen ninguna duda, pues les agradezco por su tiempo y que pasen bonita tarde. Agradecemos al doctor Juan por su tiempo aquí en International Medical Expo, agradeciendo por esta ponencia. Y ahora sí le entregamos el correcto. Ahora sí es para usted. Gracias y mucho